Creo que ya encendí, ¿sí? ¿Sí? All right. So, what a blessing to be here. Estar aquí con ustedes. I got to do something. Pero tengo que hacer algo. I have to take a picture of you Tengo or que tomarles a una little foto. video and just want to say, would you like to say hi to our flock back in Old Un Bridge? videíto para que le digan hola a mi rebaño allá en Old Bridge. It would mean a lot to them. Sería muy bueno para mí si lo hacen. All right, so I got to set this up here, Pero get my saco la video cámara. going. All right. So on the count of three, A la just cuenta de say tres. hello to your brothers and sisters in Old Digan Bridge. hola, 2, 3. Awesome. All right, thanks. Gracias. You know what I love about these conferences Lo que me encanta a mí de estas conferencias is not only do we have the down payment of our salvation through the Holy Spirit, es que no solamente tenemos las arras de nuestra salvación en el Espíritu Santo, but when we gather like this, sino que cuando nos reunimos así, the taste of heaven we have individually es como que podemos saborear el cielo individualmente gets multiplied. y se multiplica. It's so encouraging. Y eso anima mucho. I mean, my heart has been smiling since I came here. Mi corazón ha estado sonriendo desde que llegué aquí. And just experiencing that love, and you sense that presence of God among us. Experimentar ese amor y se siente la presencia de Dios en medio de nosotros. You know, away from home, yet right with family. Es como lejos de casa, pero con la familia. All right. Blessed. Muy Very bendecidos. blessed. So, Entonces, we're talking about this idea of building, rise and build. hablando de esta idea de levantarse y edificar, And I know that whole theme from Nehemiah. y este es el tema que estamos viendo, ¿no? Nehemías. But I thought about this building process. Y pensé en el proceso de construcción. We know it's not the building itself. Nosotros sabemos que la construcción no es el edificio en It's sí, a much more strategic building. sino que es una construcción más estratégica. Building up the body of Christ Es la edificación del cuerpo de Cristo on a foundation. en un fundamento. And as it turns out, Y lo que pasa Paul the Apostle writes to the Corinthians. es que Pablo el apóstol le escribió a los Corintios. I did a Wednesday night on chapter 5. Este miércoles estábamos hablando del capítulo 5, But for us here in ministry, pero para los que estamos aquí en el I ministerio, want to talk about this idea of this unshakable foundation we have in grace. quiero que hablemos de la inamovible fundamento que tenemos en Cristo y That en la Paul the gracia. Apostle saw himself as a wise master builder. Y Pablo se veía a sí mismo como un constructor. The 2 Corinthians chapter 1 is where we're going to be. Hoy vamos a estar en 2 de Corintios capítulo 1. But the first letter Paul wrote to the Corinthians, Pero la primera carta que Pablo escribió a los Corintios, they were young, immature, esta iglesia era joven, inmadura, fleshly, carnal. and now he's writing to a more mature group. Pero ahora en la segunda le está escribiendo a una iglesia un poco más madura. And most of Paul's letters are very, very, very orderly Y la mayoría de cartas de Pablo son muy organizadas until you come to these letters. hasta que llegas a estas cartas. Because he had such a close relationship with them. Porque él tenía una relación muy cercana a los corintios And there was such attack on that relationship. y estaba siendo atacada esa relación. You see him spending much time trying to, sounds like, defend himself. Y vemos que Pablo pasa bastante tiempo teniendo que defenderse más o menos. But not for himself, Pero no por sí mismo, for their sake. sino defenderse por el bien de ellos. That they would know God gave him the privilege of being a wise master builder. Para que ellos sepan que Dios le dio el privilegio a él de ser un constructor. And in the first chapter, or in the first book, in chapter 3, Y en el he says primer this in libro, verse 9. Capítulo 3, él dice esto. So I got you in one book, now I'm sending you to the other. Sí. Primera de Corintios 1:3. Chapter 3, verse 9. 3:9. No me hagan caso. Yep. He says, "For we are God's fellow workers, and you are God's field, you are God's building." Él dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. You know, building a church is a lot different than building a building. Construir una iglesia es muy diferente que construir un edificio. The problem is, you know, if you imagine trying to build a building when the stones weren't quite fit yet. Imagínense construir un edificio con piedras que no casan entre sí.
And all the stones had to grow into place. que cada piedra tiene que crecer para llenar su lugar. That's the complexity of the body of Christ. Y esa es la complejidad del cuerpo de Cristo. We're living stones being built up Nosotros somos piedras vivas siendo edificadas to a habitation of God. para convertirnos en una habitación para Dios. That's why when you think of getting your mansion in heaven, Por eso cuando pensamos en nuestra mansión en el cielo, it's really a new body. está hablando de un cuerpo nuevo, Not limited, uno que no está limitado, but yet also connected. pero sí está conectado. We're living stones being built together. Nosotros somos piedras vivas que estamos siendo construidos juntos. That's amazing. Y eso es Who increíble. could do that? Which of us have the skill for that? ¿Quién haría eso? ¿Quién tiene la capacidad? We have to see what people are becoming in order to see where they fit. Tenemos que ver en qué se está convirtiendo la gente para ver cuál es su lugar, en dónde encajan. How can I do that as a pastor? ¿Cómo puedo hacer yo eso como pastor? How can I have that discernment as David shared in the session with the men? ¿Cómo puedo tener ese discernimiento como compartió David ahorita en la sesión con los hombres? People are complicated. Las personas son complicadas. The church, the church would be a lot easier without people, La iglesia sería mucho más fácil sin gente, but it wouldn't be the church without people. pero no sería la iglesia, ¿sí? So you get the good and the bad. Entonces hay que tener lo bueno y lo malo, People can really, drive you nuts. porque la gente te puede llegar a enloquecer. But then the joy of seeing God formed in them. That's the cool thing. You're seeing Christ formed in them. Pero el gozo de ver y lo genial es ver cómo Dios está siendo formado en cada vida. So this apostle, this sent one, says we're God's fellow workers. I love that humility. Entonces este apóstol enviado de Dios, él dice que nosotros somos colaboradores con Dios. God's fellow workers. Colaboradores. You're God's field, you're God's building. Y dice que nosotros somos labranza de Dios y edificio de And Dios. according to the grace of God, which was given to me, Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, as a wise master builder, yo como perito arquitecto I've laid the foundation. puse el fundamento. Now that's that he led them to the Lord. Él está diciendo que Él los guió a ellos a Cristo. He started that. Él inició esta obra. All of it, of course, on the foundation that has already been given to us. Y todo esto sobre el fundamento que ya se nos fue entregado. Another one builds on it. Y dice, y otro edifica encima. And no matter who you pour into, Y sin importar en quién tú inviertes, mentor, disciple, a train, quién estás mentoreando, discipulando, entrenando, there are others that God uses to pour into them. hay otros que Dios también está usando para invertir en esa vida. In this amazing, very complicated dance, the Holy Spirit is coordinating all the steps. Es como un baile increíble y complicado que el Espíritu Santo está coordinando entre Now we todos. know there's no other foundation that can be laid other than Christ Y Jesus. sabemos que no hay ningún otro fundamento que se pueda poner que el de Jesucristo. And we want to build on that foundation with gold and silver and precious Y stones. queremos construir en ese fundamento con piedras preciosas, oro, plata. So now let's come to where he addresses them as more mature saints in the 2 Corinthians chapter 1. Ahora veamos cuando Pablo les habla como cristianos un poco más maduros en 2 de Corintios capítulo 1. You know, the main theme in this is, of course, of getting strong through weakness. Y el tema principal aquí es fortaleciéndose en medio de la debilidad. A lot of it is how God uses our weaknesses. Y mucho de esto tiene que ver en cómo Dios usa nuestras We debilidades. talked a little bit about that already on Wednesday. El jueves hablamos un poquito de esto, The hardship, the suffering. de la dificultad, la debilidad. That just gives an opportunity to display God's strength. Eso es una oportunidad para que Dios muestre su fuerza. You're going to have the Sanballats, the Tobias, the Geshem, the Arab. Tú vas a tener los Zambalats, los Tobías, los Gersón, todos ellos. And they actually become tools of God Y ellos van a convertirse en herramientas para Dios. to basically, move us in that direction that we need God's help. Para guiarnos a nosotros en la dirección a Dios, reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. I don't know about you, Y no sé ustedes, but I do much better when I'm
I'm going through a trial. Pero a mí me va mejor con Dios cuando estoy pasando My, una prueba. my ears are more attentive to the Lord. Mis oídos están más atentos a lo que dice Dios. I'm more sensitive to His leading. Soy más sensible a cómo Él me guía. I'm my own worst enemy. Yo soy mi propio peor enemigo. If I'm doing really good, Porque si a mí me va bien en la vida, I'm so easily self-deceived. yo fácilmente me dejo engañar. And then I get susceptible to some, bad actor, some person that's trying to pretend something that I think they're spiritual. Y luego estoy susceptible a alguien que esté poniendo como una fachada y yo termino creyéndoles. And essentially, that's what happened to Paul. Y esencialmente eso es lo que le pasó a Pablo. There were so many that turned on him from the Corinthian church. Habían tantos de la iglesia de Corintios que se volvieron en su contra. And he could have just said, listen, I'm an apostle. I'm not even a B-apostle. I don't need you. Y les hubiera podido decir, yo soy un apóstol, no un apóstol. Oh, okay. No sé qué pasa con ustedes. Yeah, that doesn't translate No, well. no. But the idea is like he was the premier apostle. Pero la idea es como él era un gran apóstol. Why should he waste his time on these very self-centered people? ¿Por qué debería desperdiciar su tiempo en estas personas que solo están pensando en sí mismos? Because you know what? You look at people, Porque saben que cuando vemos a la and we gente, need to learn to see them not as what they are, tenemos que aprender a verlas no por lo que but what son, they're becoming. sino por lo que se están convirtiendo. And Paul knew that. Y Pablo sabía eso. And I want to learn to look at people that way. Y yo quiero aprender a ver a las personas de la misma manera. You know, I really was wrestling over Charlie Kirk passing. De verdad me costó mucho ver que la muerte de Charlie Kirk. Tremendous man of God, Era un hombre grandioso para Dios, reaching millions of youth, alcanzando muchos jóvenes. and a bullet took him down. Y lo mataron con una bala. But it wasn't a bullet. Pero no fue una bala. It was a purpose of God. Fue el propósito de There's a Dios. bigger plan. Hay un plan más grande. But I believe through his passing, God is going to raise up young people with more boldness. Y yo creo que a través de la muerte de él, Dios va a levantar muchos más jóvenes con tanta valentía, That he's willing to put himself out like that. que están dispuestos a exponerse así como él lo hizo. I want to be that kind of leader in the church. Yo quiero ser un líder así, That I'm not playing it safe, que no estoy buscando la forma más segura para mí, cautious for myself. o estoy siendo cauteloso guardándome a mí mismo. We serve a great God, Nosotros servimos un gran Dios, and I want to go forward. entonces yo quiero ir hacia So adelante. this is what Paul is going to focus on. Y esto es en lo que Pablo se va a enfocar. After intense conflict and suffering and emotional pain, Después del conflicto intenso, el sufrimiento, el dolor emocional, he writes this. él les escribe esto. He was misunderstood, rejected, Él fue malentendido, fue rechazado, and yet instead of bitterness, we see his amazing compassion. y en vez de amargarse, vemos en él una compasión. Instead of pride, we find a deep humility. En vez de orgullo, vemos humildad. Instead of self-defending and defending himself, though it sounds like he is, we see him depending on God. Y en vez de defenderse a sí mismo, aunque suena que lo estuviera haciendo, él depende de Dios. So this is about a wise building in planning a church, which God is forming you as one of the bricks. Entonces, esta es la forma sabia de edificar la iglesia, como levantando a cada uno de los ladrillos que Dios está formando en cada vida. See, when life breaks us down, Porque cuando la vida nos quebranta, that's when we see God's power to lift us up. ahí es donde vemos el poder de Dios que nos When we levanta. feel weak, Cuando estamos débiles, the Lord shows himself strong. Dios se muestra fuerte. And when we're serving and giving and that hurts Y us, cuando estamos sirviendo, estamos dando y nos lastiman, we see God provide vemos que Dios provee time and time again. una y otra vez. I look at my journey. Yo veo mi propio viaje. It started with just a basic religion Empezó con una religión básica that I got from my grandmother. que me heredó mi abuela. But soon I went to rebellion in my teen years, Pero en mi adolescencia me rebelé to revelry and partying and living for myself, a vivir para mí mismo y la fiesta y diversión. which, as it often does, quickly led to despair Y fácilmente eso te lleva a la desesperación. and led me to be reintroduced to Jesus. Y me llevó todo eso a reencontrarme con Jesús. And he repaired my damaged heart Y Él reparó mi corazón quebrantado, and established peace in my life estableció paz en mi vida and gave me the big purpose. y me dio el propósito más And grande. that's what Paul describes here Y esto es lo que Pablo describe aquí. as an apostle.
siendo él un apóstol. This is why I give my life to the Lord, Y esto es por la razón por la cual yo le di mi vida a Cristo. why I serve, Para eso le sirvo a why él. I endure. Por eso resisto. I mean, 40 years in New Jersey. 40 años de ministerio allá en New Jersey. I still can't believe it. No lo puedo creer. And yet, I don't feel I've finished or accomplished what he wants me to accomplish Y yet. aún no siento que he terminado lo que él quiere que yo logre. And I'll stay as long as the Lord keeps me. Y voy a seguir aquí hasta que el Señor quiera. Or the good, wonderful, solid friends around me, don't say to me, I think your time is up. O que mis buenos amigos no vengan a decirme, creo que ya es tiempo. When they say that, okay, I'm out of here. Cuando me digan eso, yo, ok, me voy. But Paul was an apostle. Y Pablo era un apóstol. Originally Saul of Tarsus. Originalmente lo conocíamos como Huge, Saulo de Tarso. huge intellect. De un intelecto muy grande. And yet here he is in the most debased city in the Roman Empire. Pero aquí está él en una de las mayores ciudades del Imperio Romano. They were carnal. Y eran bien And yet he's carnales. so patient. Y él es tan paciente con ellos. In his missionary journey when he gets to Corinth, En su viaje misionero, cuando llega a Corinto, it was amazing because where he thought he'd really make an impact in Rome, es increíble porque cuando él pensó que había hecho un impacto en Roma, in Athens, en Atenas, perdón, that it didn't go as he'd hoped, no fue como él pensó que iba. or maybe it did. O tal vez sí, The few that responded pero los pocos que respondieron a su could have mensaje eventually had a foundation. eventualmente fueron el fundamento. But he came a little discouraged to Corinth. Pero él llegó bien desanimado a Corinto. And God opened the hearts of people. Pero Dios abrió el corazón de las personas ahí. And some amazing things happened. Y unas cosas increíbles pasaron ahí. When you read the book of Acts, Cuando leemos el libro de los Hechos, I mean, the head of the synagogue, gets saved. vemos que el líder de la sinagoga es salvo. And then they throw him out. Y luego por ser el líder de la sinagoga lo botan. And the other synagogue leader then persecutes Saul or Y Paul, el otro líder nuevo empieza a perseguir a Pablo take him to the court. y lo llevan delante de la But then corte. he got embarrassed. Y luego él se avergüenza. And Paul kept being encouraged. Stay here. I'm going to make a way for you. Pero Dios seguía animando a Pablo de que se quedara ahí, que Dios le iba a abrir un camino. That's the only thing he stayed on. Y eso es lo único por lo que él se quedó. Sometimes it's the only way we can continue to stay and keep building. A veces solo de esa manera podemos quedarnos a seguir edificando. Sometimes we don't know if up is up or down is down. A veces está tan difícil que no sabemos para dónde es para arriba ni para abajo. Stretch to the limit. Estamos en nuestro límite. But we take one step and put it in front of the other and keep Pero going forward. nosotros damos un paso adelante, moviéndonos hacia adelante, As hard as it is. aunque sea difícil. And this is the foundation. Y este es el fundamento. So he writes to this church, Él escribe a esta iglesia and just an amazing experience he had with them. de la experiencia tan increíble que tuvo con ellos. But essentially we learn that there's the purpose in the pain and a reason for the problems. Y lo que aprendemos aquí es que hay un propósito para el dolor y hay una razón para los problemas. And he typically opens with grace to you and peace from God our Father in verse 2. Y versículo 2, él típicamente abre sus cartas con gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. But this is where he encourages them. Y aquí es donde empieza a animarlos. In a typical letter, there would always be a blessing to the gods that the Greek people would write. Los griegos típicamente escribían sus cartas y daban como bendiciones de sus dioses. If any official was reading his letter, it would just sound like, he's Paul the apostle writing to these people, blessed be the God. Y la gente leería esto como, Pablo el apóstol hablándole a estos corintios y dice, bendito sea Dios. But in this case, it's the God and Father of our Lord Jesus Christ. Pero aquí en este caso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Father of mercies and the God of all comfort. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Don't underestimate the power of comfort. No debemos menospreciar el poder del consuelo, Because it's greatly needed during times of discouragement. porque el consuelo es muy necesario en tiempos de desánimo. It's a key word. De hecho, es una palabra clave. And the encouragement that comes from that comfort, that coming alongside you. Porque el ánimo que viene de ese consuelo que viene a tu lado. I mean, think about it. If the Christian life were that easy, why would the Holy Spirit be called Comforter? Piénsenlo, si la vida cristiana fuera fácil, ¿por qué el Espíritu Santo se llamaría el Consolador? You're getting weak.
Es porque somos débiles, discouraged, nos desanimamos, it's hard, es difícil, people are tough, la gente es difícil. and you go and Lord, I got nothing left. Y tú vas al Señor y le dices, no me queda nada. And He Dios. comes alongside you, Y luego Él viene a tu lado gives you that patience and love, y te da la paciencia, el amor and you keep going forward. para seguir adelante. Look, this is the test of all that we believe is when we suffer. Y el sufrimiento es la prueba de todas las cosas que nosotros creemos. But we don't suffer or sorrow as others who have no hope. Pero no sufrimos, no nos duele como aquellos que no tienen esperanza. And I asked Wednesday night, when has it ever been easy for anyone in the Bible? Y yo le pregunté a la gente el miércoles, ¿cuándo en la Biblia hemos visto que alguien tuviera una vida fácil? Was it easy for Abraham? ¿Fue fácil la vida de Abraham? That was a rough road. No, fue difícil. You know, was it easy for Moses? ¿Fue fácil la de Moisés? You know, was it easy for David? ¿O David? You know, Joseph? ¿O José? I mean, you go all the way through the scriptures. Tú puedes ir por toda la escritura, You know, we want it easy. pero es que a nosotros nos gustan las cosas fáciles. As a young believer or as a young pastor, I thought, all right, everything's smooth. We're doing good. Yo siendo joven y especialmente pastor joven, yo decía como todo está yendo bien, todo está No perfecto. problems was interpreted by me to say, oh, God is pleased with us. Para mí, el no tener problemas, yo lo interpretaba como, Dios está bien con nosotros. And when problems would occur, Y cuando ocurría un problema, I was like on a quest. yo estaba como en una, Like como en una Joshua, misión. I got to find the Achan among us. Yo estaba, necesito buscar el Acán entre Who's the one nosotros. causing the problem? ¿Quién es este que está causando el I problema? was trying to sniff out sin, Yo estaba ahí olfateando quién está en pecado, blame the congregation. echándole la culpa a la If you were congregación. praying more, if you were seeking the Lord more, Si ustedes oraran más, si ustedes buscaran a Dios más, we wouldn't be having these problems. no tendríamos estos Because we problemas. shouldn't have problems. Porque no deberíamos tener ningún That's problema. crazy. Estoy loco. That's not biblical. Eso no es bíblico. It's biblical to do everything right and get smacked down. Lo que sí es bíblico es hacer todo bien, igual que te vaya mal. Joseph, José, that's okay. ¿está bien? You know, we're going to go through that. Nos va a suceder And eso. so this is the problem we have. We think the goal is everything smooth. Y este es uno de nuestros problemas. Creemos que la meta es que todo esté bien. The reality is we need difficulty. Pero la realidad es que necesitamos los problemas. You want to see the comfort of God, you're going to need some tribulation. Si quieres que Dios te consuele, vas a tener que pasar por tribulación. Look at verse 4. Miren versículo He 4. comforts us in all of our tribulation. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. But look, Pero if we're going to build lives, si nosotros vamos a edificar la vida de las we have personas, to relate with people. tenemos que relacionarnos con ellas. You've done right, Si tú les has and hecho yet bien, you're still suffering. pero igual sufres. And yet you fight through that and you trust the Lord in it. Y luchas a través de esto, confías en Dios a través de la And when you dificultad. get through that, notice what happens. Y cuando tú superas eso, mira lo que pasa. Keep reading verse 4. ¿Qué dice el versículo That 4? we may be able to comfort those who are in any trouble Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. with the comfort that we ourselves are comforted by God. Con la misma consolación que nosotros fuimos consolados por Dios. You see, if we want to see God do the impossible, Si nosotros queremos ver a Dios hacer lo imposible, it only happens when you face the impossible. solo puede suceder si es que estamos enfrentándonos a algo imposible. God doesn't make possible things easy. Dios no hace que lo posible sea fácil. He makes impossible things possible. Él hace que lo imposible sea posible. And when you're faced with the impossible, Y cuando te enfrentas a lo imposible, all right, God, I don't know how you're going to do this one. tú tienes que decirle, bueno, Dios, yo no But sé this tú is qué going to vas be a hacer, fun watching. pero va a ser divertido de ver. I don't know how you're going to fix this. Yo no sé cómo tú lo vas a arreglar, But thank you in advance because you are pero God. gracias desde ahora porque tú eres You're Dios. facing something you are completely unqualified to face. Cuando te estás enfrentando a una situación que estás completamente descalificado para And then you enfrentar see the Holy Spirit come through. y ves al Espíritu Santo llegar, That comforter, that help. ese consuelo, esa ayuda, Gives you wisdom, te da sabiduría también insight. y te dice cosas. I'm trying to think of my congregation now, trying to figure out why did God let Charlie Kirk die? Y yo estaba pensando en mi congregación y estaba pensando, ¿por qué Dios permitió que mataran a Charlie Kirk? And more than that, they're glued to their
their social media and they're seeing all these people dancing and laughing and yeah, we killed him. Y más que eso, el ver redes sociales y viendo a personas celebrando y hasta bailando de que lo mataron. And I know they're getting angry. Y sé que algunos están enojados, They're getting frustrated. están frustrados They want to go fight. y quieren ir a pelear. But that's the exact opposite that the Lord would have us do. Pero eso es lo opuesto que Dios querría de nosotros. Charlie left us an example of being kind to those that were mistreating him. Y Charlie nos dejó un ejemplo de ser bondadosos con los que nos maltratan. And we're told that in the scripture. Y la escritura nos dice lo mismo. Someone slaps you on the right cheek, turn the other. Dice, si te dan en la mejilla, pon la otra. There's power in that. Y hay poder en eso. Oh, he'll let you take revenge. O Él te dejaría tomar venganza. But when you let the Lord help you see what's really happening, Pero cuando tú le permites al Señor que te deje ver lo que de verdad está pasando, you're not going to get trapped. ya no vas a estar atrapado. Take the bait. Ya no vas a caer en la trampa. Get angry when someone's rejoicing over that evil. No vas a ponerte feliz cuando alguien se está regocijando por algo tan malo como esto. Well, I guess you could still be angry, Igual puedes estar enojado, but how you express it is different. pero cómo lo expresamos es diferente. You're not going to waste a whole lot of emotional energy on such losers that would rejoice over an assassination. No hay que gastar nuestras energías en las personas que se están regocijando porque alguien murió. And you just pray, Lord, have mercy on them. Más bien oramos, Señor, ten misericordia de ellos. In the meantime, that's going to set an example. Y eso va a dar un ejemplo. Young people are watching. How are we going to respond to this assassination? Los jóvenes están viendo cómo vamos a responder nosotros a situaciones como esta. Are we going to get in our pulpits and pound the pulpit and Vamos a subirnos al púlpito a pegarle puños, condemn those evil people? condenar a todos los malvados March on City Hall? y hacer unas marchas en las ciudades. Or are they going to see us have a composure in which we're going to turn this into that much more reaching out to the younger generation? O vamos a tener compostura y que ellos nos vean cómo estamos queriendo alcanzar a esta generación joven. And so I love what Paul went through with the Corinthians. Y me encanta lo que Pablo les está hablando aquí a los corintios. Everything he went through was for their benefit. Todo lo que Pablo sufrió fue para beneficio de And ellos. verse 5 says, For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounds through Christ. Y versículo 5 dice que de la manera en la que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda la misma consolación de Cristo. If we're afflicted, it's for your consolation and salvation. Dice, si somos atribulados es para su consolación y su salvación. He's saying, if we go through all this stuff that I'm going through, Él está diciendo, si yo paso todas las cosas que yo estoy pasando, when you read the rest of the book, it's amazing what Paul endured. y si leen el resto del libro, es increíble todo lo que él tuvo que sufrir. He says, that's for your sakes. Y él dice, lo hice por ustedes. I mean, didn't Jesus go through suffering for our sake? Y más que eso, ¿no fue Jesús el que sufrió por nosotros? Doesn't he give us the privilege of going through trials and difficulties so it might encourage someone else? ¿Y no nos da él el privilegio de pasar por tribulación para poder animar a otros? Nobody likes pain, Y a nadie le gusta el dolor suffering, o el sufrimiento trials, o las pruebas, closed doors, o las puertas cerradas misunderstandings. o los malentendidos. I mean, there's so much that can trouble our minds Hay tanto que puede dañar nuestra mente, unless we see a purpose. a menos que veamos el propósito When you're detrás. suffering, people are watching you. Cuando tú sufres, la gente te está viendo. When you go through these legal battles that don't make any sense, Cuando tienes que pelear una batalla legal que no tiene sentido. physical diagnoses that, why are you getting this? Cuando tienes que soportar un diagnóstico de una enfermedad que tú dices, ¿por qué me está pasando esto? And I can tell you, all this affliction, it doesn't disqualify us, it makes us. Y yo te puedo decir que todas estas cosas no te descalifican, sino que te Because hacen. as you receive the comfort, then now the real goal is passing that on to others. Porque ahora que has sido consolado, tu meta debe ser ayudar a consolar a otros. Now, nobody wants to be a part of the club that, that loses a child. Ahora, nadie quiere ser parte del club de los que han perdido un hijo. Por I would ejemplo. never sign up for that class. Yo nunca me quisiera inscribir para una clase así. And there's no reason why anyone should fear being a part of that class. Y no hay razón por la que deberíamos temer ser If it parte comes, de it's esa clase. painful. Si llegara a suceder, pues va a doler. Death is unnatural. Porque la muerte no es natural. Never God's original plan. Nunca fue parte del plan original de Dios. You know, even when you have a loved one that is in pain and you're hoping they
die and go to heaven and be relieved of that pain, Como- it's still hard. Aun cuando tenemos, digamos, algún familiar que está pasando mucho dolor y tú esperas que ya pueda morir para que descanse, pero aún pensar en su muerte es difícil. But I ministered to many families that had lost children, Yo he ministrado a muchas familias que han perdido hijos best I could, de la mejor manera que pude, couldn't really understand. pero no los podía entender por completo. But when my wife and I went through that loss, Pero cuando mi esposa y yo perdimos un hijo, my ministry took a whole new level. mi ministerio cambió de nivel. I can't tell you how I was able to encourage. No te puedo ni contar cuánto pude animar a otros. Not like you después. think. Y no como tú piensas. I mean, I had moms come up to me Yo tenía mamás que se acercaban a mí and say, we just lost our daughter in a car accident. y me decían, acabamos de enterrar a nuestra hija porque tuvo un accidente en un auto. I never, ever would say, oh, I understand we lost a son. Y yo nunca le diría, oh, yo también entiendo, yo perdí un You'd hijo. never say that. Nunca diría eso. Because everybody's experience is different. Porque la experiencia de cada uno es diferente. That's what you learn when you lose a child. Eso es lo que tú entiendes cuando pierdes un hijo. My wife and I grieved differently. Mi esposa y yo tuvimos un duelo diferente. I would be going through a real hard time, and she would have this peace from the Lord. En un momento yo estaba pasando por el momento bien feo y ella estaba con una paz con el Señor. She'd go through a hard time, and then I'd have peace from the Lord. Y luego ella estaba en un mal lugar y yo tenía más paz con el Señor. But I got to tell you one of the most amazing miracles that took place. Pero quiero contarles uno de los mayores milagros que sucedieron. You know, the Lord comforted us knowing that He was with the Lord, El Señor nos consoló haciéndonos saber que nuestro hijo estaba con el Señor. finding His writings, the things He was writing and talking about His experience with God. Pudimos encontrar cosas que él había escrito de experiencias que él había tenido con Dios. But I will say this, that when we went through this deep loss, Pero sí diré algo, cuando nosotros tuvimos esta pérdida tan grande, there were times when I was just convulsively crying. I couldn't stop. hubo tiempos en los que yo estaba solo simplemente llorando y no podía parar. But at the same time, exactly, while I'm convulsively crying, I'm sensing this overwhelming peace. Pero al mismo tiempo, mientras yo estaba así llorando, así exageradamente, sentía una paz I never experienced that. que nunca había experimentado I antes. couldn't comprehend that. No la podía entender, I can't stop crying, pero igual no podía parar de but I'm llorar. feeling this peace. Pero siento esa paz. And it was the weirdest thing. Fue muy extraño. But probably the Lord encouraged us most when, you know, I had the year of His passing, the anniversary when He passed. Y cuando llegó el año, el aniversario de su muerte, I woke up yo me levanté and I almost had this kind of in between sleep and awake dream y tuve vision. un sueño, visión, medio despierto, medio dormido. And I saw millions of people, like, you know, moving forward, going towards somewhere, and I perceived it was heaven. Y yo lo que vi fue un montón de gente moviéndose a un lugar y yo me di cuenta que era como estaban yendo hacia el cielo. And I look around this crowd and I see my son, Y vi en toda la multitud y vi a mi hijo. and our eyes met. Y nos encontramos, nuestros ojos se vieron. We ran toward each other, Y corrimos el uno al otro. embraced, Nos abrazamos. and then I woke up. Y luego me levanté. And the Lord says, I've got him. Y el Señor me dijo, soy Dios. You know, the most important goal in any parent is to make sure you get your children to heaven. Y la meta más grande de cualquier padre es asegurarte de que tu hijo pueda ir al All the cielo. other success and education and marriage and family is nothing compared to that. Todos los otros éxitos, que la educación, que se case, que todo eso no se compara en nada a esto. But let me tell you this. Pero déjenme decirles algo. You want to build your congregation. Ustedes quieren edificar sus congregaciones. You want to step into an area that needs a congregation. Quieren pararse en un área que la congregación A necesita. place where there may not be a church. O tal vez un lugar donde no hay iglesia aún. As you have been deepened by God, you're going to be effective in your ministry. Y si ustedes han ido con Dios profundamente, van a ser afectados en su ministerio. But the best part about that is that your congregation will be better ministers. Pero lo bueno de eso es que su congregación van a ser mejores ministros también. You're seeking to be a good minister Si tú buscas ser un buen ministro so that you can reach people. para poder alcanzar a otros, But you're not just reaching people, pero no solamente estás alcanzando a you're otros, reaching potential ministers. estás alcanzando personas que pueden ser otros ministros en potencia. I mean, that's why someone, you know,
I read something the other day that really hit me hard. El otro día leí algo que me impactó mucho. You might have seen it on social media. Tal vez lo pudiste ver en redes sociales. A pastor relating about this particular usher. Un pastor hablando acerca de un ujier. He said he was the most important usher in the history of America. Él dijo, este es el ujier más importante en la historia de los Estados Unidos. The most important man in America for the gospel, and nobody knows his name. El hombre más importante en Estados Unidos por el evangelio y nadie sabe cómo se llama. And he just started to describe this thing. Y empezó a describirlo. There was this notable preacher that came to preach. Vino un predicador muy notable que vino a predicar. And there's a couple young boys that were trying to get in. Y había un par de jóvenes que querían entrar. And there was no room, Y no cabía más gente. all full. Todo estaba lleno. And an usher noticed them. Y uno de los ujieres se dio cuenta. Thought, I got to find a place for these boys. Y él dijo, necesito buscarle un lugar a estos So he says, jóvenes. come here, boys. Y les dijo, vengan, Follow me. síganme. And he went down through the ranks of all these people crowded in this auditorium. Y se metió en medio de toda la gente que estaba en el auditorio. And he found a place where he could squeeze some people together. He had them move, and he got these boys seated. Y hizo que como que se acomodara la gente y halló un lugar para estos jóvenes. These boys heard a message, Y estos jóvenes escucharon el mensaje, responded to the gospel. respondieron al evangelio. And those boys just happened to be Billy Graham. Y esos jóvenes, adivinen quiénes eran, Billy Graham And what was his singer's name? y el que cantaba con él, no me acuerdo su nombre. I can't remember his name. Yes. Who is it? Yes, Beverly Shea. Beverly Shea era el otro nombre. No, it wasn't him. It was his administrator of the whole organization. O no, fue el administrador de toda la organización de Billy. So the Billy Graham organization, in the hands of these two boys that an unnamed usher showed kindness to. El ministerio de Billy, toda la organización, en manos de estos dos jóvenes que ese ujier pudo hacer pasar para que se sentaran a escuchar. You see, when you have compassion, Porque cuando nosotros tenemos it's compasión, because you remember the experience when you were that age. es que te recuerda cuando tú tenías esa edad. And you put yourself in someone's shoes. Te pones en los zapatos de alguien más And you live their pain. y vives su dolor. That's what compassion means. Eso significa la compasión. You're with this passion. You've experienced it, and you want to envelop them with comfort. Tú tienes esta pasión por como estar con ellos y consolarlos. That's what that usher did. Y eso hizo este ujier. He could have easily said, we're too busy. Boys, I'm sorry, there's no room. Él hubiera podido decir, ay niños, váyanse, ya no hay lugar para But he had ustedes. compassion. Pero tuvo These compasión. boys want to get in. Estos jovencitos I querían got to find entrar. a spot for them. Necesito buscar un lugar para ellos. And I really believe that's the heart of ministry. Y de verdad yo creo que este es el corazón del ministerio. You see, ministry is not making an impression. El ministerio no es causar buena impresión. You can impress people from a distance, Porque tú puedes impresionar a las personas que están lejos, but you can only make an impact pero solo puedes impactar up close a las personas cercanas and a ti, personal. las que son personales. And that was Paul. Y ese fue Pablo. We can look at his pedigree and how impressive he was, Nosotros podemos ver el pedigrí de Pablo, qué impresionante era. but he was not impressed with himself. Pero él no se impresionaba de sí He mismo. was passionate about rescuing souls, Él tenía pasión por salvar almas. constrained, pressed by love. Él estaba como guiado o forzado por el amor a ellos. And I'll tell you, we need to be impacted by the Lord like this. Y nosotros debemos también ser impactados por Dios de la misma manera. And he might use pain and struggles and difficulties in our lives for that. Y tal vez Dios use el dolor y las dificultades en nuestra vida para hacerlo. But then we can be an instrument of his comfort and encouragement to others. Para que podamos ser instrumentos de su consolación para otros. So this is Paul's heart here. Y este es el corazón de Pablo. And he goes on to say in verse 7, Y en versículo 7 sigue. and our hope for you is steadfast, Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme. because we know that as we are partakers of the suffering, so also you will partake of the consolation. Pues sabemos que si somos compañeros en las aflicciones, también lo seremos en la consolación. It's almost like saying, you're putting me through hell, guys, Es como decirles, ¿saben qué? Ustedes me están haciendo sufrir. and I'm going to endure this, Y lo voy a soportar. because I know one day you're going to regret it, Porque sé que un día ustedes se van a and arrepentir you're going to feel that pain, y van a sentir el mismo and dolor. you are going to be blessing so many other people because of it. Y así van a bendecir a muchos otros a causa de eso. So I'm quite happy to endure it. Entonces estoy feliz de sufrir. I mean, it's powerful. Es muy poderoso. Look, there's the heart of ministry right there. Ese es el corazón del ministerio. You're going to plant and build
and see beyond what you could imagine if the impact you make is that personal and that powerful. Tú vas a plantar y ver, y el impacto va a ser mucho más de lo que puedes imaginar si esa conexión es personal con You know, con the world las has personas. so many misconceptions about the church, El mundo tiene muchas ideas erróneas acerca de la and iglesia that is satanic. y muchas vienen de Satanás. You know, there's a couple of ways to, make a church ineffective. Y hay un par de formas en las que la iglesia se vuelve no efectiva, Like a business. como digamos un negocio. You know, if you open up a flower shop Digamos que tú hables una floristería and another person sees your flower shop y otra persona ve tu and floristería doesn't like it there, y no le gusta que esté ahí. he could keep throwing bricks in the window, Y ellos vienen y te botan ladrillos a tus ventanas ruining your business. y arruinan tu negocio. Or O he could open up a flower shop across the street la persona puede abrir otra floristería enfrente and another one right over here y otra en la and esquina another one over here, y otra en la otra esquina and he could compete. y compite contigo. That's essentially what false religions are all about. Y eso es exactamente lo que las religiones falsas hacen. They're meant to confuse people where they can get the best flowers. Se hacen ahí para confundir a las personas a ver dónde se consiguen las mejores flores. But one thing that can't be confused Pero algo que no es confundible is when you have a church es cuando tú tienes una iglesia that you love those people y tú amas esa iglesia enough to speak the truth to them. lo suficiente para hablarles con la verdad. You're not going to soften truth because you want to be liked. No podemos como ablandar la verdad porque quiere ser bonito con I'll tell you, ellos. it troubled me greatly during a season in Calvary Chapel. Me fue muy difícil para mí en una temporada en Calvary Chapel. When certain pastors were doing things that were, questionable, and we wondered what's going on. Cuando algunos pastores empezaron a hacer cosas que eran cuestionables y yo me empecé a preguntar qué está pasando. And you see nobody says anything. Y nadie decía nada. And I remember talking to some pastors, do you agree with what that guy is doing? Y yo me acuerdo hablar con otros pastores y preguntarles, ¿ustedes están de acuerdo con lo que él está haciendo? No, I don't really Y agree. me dice, no, la verdad no, But he's my friend. pero es que es mi amigo. I says, he's your friend? Y yo le dije, ¿es tu amigo? Have you talked to him about what you don't agree with? ¿Le has hablado de que no estás de acuerdo de eso? No, I don't want to get involved. No, es que no me quiero meter. I'd say then he's not your friend. Entonces yo le dije, entonces no es tu amigo. If you can't speak the truth to him, then he's no friend. Porque si no le puedes decir la verdad, no es tu Or amigo. what kind of friend are you? ¿O qué clase de amigo eres tú? Here's the thing about ministry. Y esta es la cosa del ministerio. Jesus came to the earth, the Bible says. He said this to Pilate. I came to bear witness to the truth. Jesús vino a esta tierra y Jesús mismo se lo dijo a Pilato, vine a dar testimonio de la verdad. Pilate scoffed, what is truth? Y Pilato se ríe y le dice, ¿qué es la verdad? But you see, we have truth. Pero nosotros tenemos la Jesus verdad. is the way, the truth, and the life. Jesús es el camino, la verdad y la vida. We're there to bear witness to the truth. Y nosotros somos testimonio de esa Now, in verdad. order to do that, Y para poder hacerlo, you have to see the importance of truth. hay que ver la importancia de la verdad. Truth is more important than being liked. La verdad es más importante que ser luz. Truth is much more important than a friendship. La verdad es más importante que una amistad que tengas. It's more important than a job. La verdad es más importante que tu trabajo. I know a lot of people that compromised with the truth during COVID because they were afraid of their job. Muchas personas hicieron concesiones con la verdad durante el COVID porque tenían miedo de perder su trabajo. Truth is more important than your family. La verdad es más importante que tu familia. Truth is more important than your very life. Es más importante que tu propia vida. If truth is not important than your life, then you don't know truth. Si la verdad no es importante para ti, no conoces la verdad. Because that's essentially what will test truth in the end. Porque esencialmente eso es lo que va a poner a prueba la verdad. I'm reminded of the missionary that went to India, Me recuerdo un misionero que fue a la India and he chose this village to go evangelize. y escogió un pueblito para ir a evangelizar. And the radical Hindu people came out. Y los hindús radicales vinieron Said, if you stay here, we're going to kill y you. le dijeron, si te quedas aquí te vamos a His matar. response? Y su respuesta, That's okay. I came to die. él dijo, ok, yo vine aquí a morir. They didn't know what to do with that. Y ellos no supieron qué hacer. And the church got planted. Y se plantó una And it iglesia started to grow. y empezó a crecer. People were curious about a guy who was willing to die. Porque la gente estaba curiosa del tipo que quería venir a morir. What scares you? ¿A qué le tienes miedo tú? What sidelines you? What puts you on the sidelines that you're afraid?
¿Qué cosa te causa temor que te hace salirte del camino? This to me is the essential truth of the gospel, that we believe he died for us. Para mí es la verdad esencial del evangelio de que creemos que Cristo murió por nosotros. But the substitutionary death means, in a sense, we died also. Pero esa sustitución de muerte también dice que nosotros morimos con We've él. been crucified with Christ. It's no longer I who live, but the life I live by faith. Estamos juntamente crucificados y la vida que vivimos ya no es nuestra, sino la vivimos en él. Show me a person on fire for God like that, Muéstrame una persona que está en fuego por Dios así and is seeking to make a break into relationships with people. una persona que está intentando como romper ese espacio en las relaciones que tiene con las personas, and they see you go through difficulties and pains, but you press on. que te ven pasar por dificultades y dolor, pero tú sigues adelante. See, the greater the darkness, the more our little candle shines. Y la cosa es que entre más haya oscuridad, más brilla nuestra velita. I was walking through Hezekiah's tunnel in Israel, En Israel yo estaba caminando por el túnel de And- Ezequías and we had these little candles at the time. Now we had flashlights. y en ese entonces teníamos velas, ahora hay linternas. Years ago, when I first went, we were walking through with candles. Pero hace muchos años cuando fui por primera vez estábamos con velas. And it's amazing how much a little candle can put off the light in a completely dark spot. Y yo estaba muy impresionado de cuánta luz podía emanar esta velita en un lugar tan oscuro. So I'm walking with my wife with our candles. We're wading through the water. Y yo estaba caminando con mi esposa con nuestras velas ahí entre el agua. Just in case you don't know, Hezekiah's tunnel was built by Hezekiah. Y si no saben, el túnel de Ezequías lo construyó Ezequías. Yeah, just want to make sure. Solo por si no You sabían. guys are smart. I just want to make Ustedes sure. son inteligentes, pero por si no. And they discovered it archaeologically. Y descubrieron el sitio arqueológico. Amazing miracle how they built it. They carved it through the rock. Es un milagro increíble cómo hicieron un hueco así tan grande debajo de la So they tierra. take tours through this, Entonces tú puedes hacer un tour y atravesarlo walking with our little candle. y vas con tu velita. And then I said, honey, let's stay back from the group. Y yo le dije a mi esposa, dejemos que el grupo se adelante. So I stayed back myself Y yo mismo me quedé because she atrásito wouldn't. porque ella no quiso. She didn't trust me No confiaba en mí for good reason. y por buenas razones. And so I wanted to see how dark it was, so I blew my candle out. Y yo quería ver qué tan oscuro podía estar, entonces apagué mi vela. I couldn't see my hand in front of my face. No podía ni ver mi mano frente a mis She's way ojos. up there. Y ella estaba lejos ya. So I yelled, honey, my candle went out. Y yo, amor, se me apagó la vela. Come back. Vuelve. So she's like, oh, honey, oh, honey. So she came to light my candle. Entonces se devolvió y prendió mi vela. Yeah, you know. Tan lindo. I blew hers out. ¿Qué? I blew her candle out. Y cuando se acercó yo apagué la de ella. And she was so mad, she splashed water in my Y se face. enojó y me mojó con el agua. Now, that's some nasty water. Y esa agua está fea. And I ended up getting so sick from that. Y terminé enfermándome después de eso. And I know some of you ladies are thinking, you deserved it. Y algunas de las mujeres, yo sé que ustedes están pensando, se lo But you know, merecía. the reality is a little tiny candle Pero la realidad de que una In a- vela tan in a pequeña dark spot. en un lugar tan oscuro. So why are we worried about the darkness? Entonces, ¿por qué nos preocupamos de la oscuridad? The more evil this world gets, Entre más malvado se haga el the mundo, more intense the corruption, entre más intensa sea la the corrupción, selfishness, el the egoísmo, sin. el pecado, That just makes your light shine. eso va a hacer que tu luz brille más. And you don't have to walk around pointing out sin to people. Y no tienes que caminar por ahí exponiendo el pecado de todo el mundo. Just you show them your power and joy by your walking with God. Solamente muéstrale el poder y el gozo de caminar con Dios. And especially when they see you go through difficulty. Especialmente cuando te vean pasar a ti por una dificultad. You know, we've had so many nurses come to the church simply because of people from our congregation that went in for a procedure. No se imaginan cuántas enfermeras han llegado a la iglesia porque personas de nuestra congregación tuvieron que ir a verse al hospital And they're watching these people, they're not afraid. y veían que ellos estaban pasando por cosas difíciles y no tenían miedo. They seem to be encouraging the nurse. Más bien, los enfermos estaban animando a las enfermeras They're rejoicing. con gozo. They're happy.
felices. And the nurses are, who are you people? Y la enfermera, ¿de dónde salieron ustedes? There was about 20 of us at the bedside of a brother that was literally, he died in our presence. Y estuvimos como 20 de nosotros junto a uno de nuestros hermanos y él murió enfrente de nosotros. Minutes before he passed. Y minutos antes de que él You se know, fuera, we're laughing and talking about old times with him. nos reíamos hablando de los viejos We're tiempos just con él, enjoying the presence of God in that midst. disfrutando la presencia de Dios ahí en ese And he cuarto. went home to be with Jesus. Y se fue a estar con Jesús. And we sang a song. Y cuando se fue And cantamos. the nurses were blown away. Y las enfermeras no See, lo podían creer. When the world sees you have a faith they can't explain, Cuando el mundo ve que tenemos una fe que no es it's explicable, powerful. eso es muy poderoso. And I'll say that it requires sometimes you to go through a little bit of discomfort and pain. Y les voy a decir que para tener eso va a requerir que pasemos por dificultades y dolor. He was on to say, we don't want you to be ignorant, brethren, of our trouble which came to us in Asia. Y le dice y sigue diciendo, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de nuestra tribulación que sobrevino en Asia, That we were burdened beyond measure, above strength. que fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza. Look at that, even despaired of life. Dice, a tal modo que perdimos la esperanza de conservar la Had the vida. sentence of death in ourselves. Tuvimos sentencia de muerte. Now you realize what this is all about. Y sabemos de qué se trata todo esto. Why these trials? ¿Por qué todas estas pruebas? Why going to that depth? ¿Por qué ir hasta tan profundo? Because he says in verse Y 9, dice en versículo 9 the ultimate ministry builder que la cosa que más edifica en el ministerio, el constructor más importante del that ministerio, we should not trust in ourselves but in God who raises from the dead. es para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Death has no power. La muerte ya no tiene poder. We walk facing death and like, okay, Nosotros caminamos enfrentando la muerte como, está bien, whatever it takes. lo que sea, Because we know God raises from the porque dead. sabemos que Dios levanta a los muertos. How do you stop someone? ¿Cómo detienes a alguien? When Paul the apostle got stoned by the people in Lystra, dragged out of the city, Cuando Pablo el apóstol fue arrastrado y apedreado en Listra, left for dead. lo dejaron ahí porque dijeron, ya está muerto. Now, stoning is a little bit different than most people think. Y el apedreamiento es diferente a lo que nosotros pensamos. It's not picking up a rock and throwing it at somebody. No es una roca pequeña y se la tiran. Typically, they'll usually knock you down Típicamente lo que hacían era botarlos al and they'll suelo drop huge stones and try to crush you. y traían piedras enormes para aplastar. You usually don't survive that. Y eso pues poca gente sobrevive eso. And they thought Paul's dead, good as dead. They left him outside the Y city. lo hicieron y dejaron, ya se murió y lo dejaron ahí botado. Many people believe that's when he actually had that encounter. He went to heaven and saw things he couldn't imagine in Revelation. Muchas personas dicen que fue en esa instancia en la que él tuvo esta visión donde fue al tercer cielo y vio cosas que no puede imaginar. But he came back alive. Pero se levantó otra vez. And what does he do? He gets up and goes back in the city. ¿Y qué hizo? Se levantó y how do volvió you- a entrar a la ciudad. How do you stop someone like that? ¿Cómo detienes a una persona así? You know, look, we have to remember that when we're weak, we're strong. Y tenemos que recordar que cuando somos débiles, somos fuertes. But beware, Pero cuidado, when you're strong, cuando estamos you fuertes, might be susceptible to being weak. tal vez estás más susceptible a ser débil. Talk to Joshua about that. Si no, pregúntenle a Josué. I mean, they're on their face praying, Ellos estaban ahí en su cara orando, facing Jericho. enfrente a Jericó. And they got this crazy battle plan. Y tenían este plan increíble de batalla. I imagine all of his men thought they were nuts. Y yo creo que todos los de adentro pensaron que estaban They locos, win. que van a ganar. Walls come tumbling down. Y se caen los muros. And it's like everybody's probably saying, Joshua, he's our man. Y todos están diciendo, sí, Josué es nuestro hombre. And Joshua is like, yeah, we don't need a whole army to go to this next group. Y Josué, para la siguiente ciudad no llevemos a todo el mundo, no He los was necesitamos. confident they could take that little town Ai, Seguro de que ellos podrían tomar la ciudad de ahí, but he didn't know sin was in the camp. pero él no sabía que había pecado en el campamento. And they lost the battle. Y perdieron esa batalla. And now you'd think he'd learn his lesson. Y uno diría, ya aprendió su lección. After they finally get things straightened away with Achan and they go win the battle, Y después de que solucionan todo el tema de Acán y vuelven a la batalla, then they get some visitors from, a long distance away, they think. llegan unos visitantes de un lugar muy lejano.
And they said, we got moldy bread and our shoes are wore out. We come from a long distance to honor you. Y ellos dicen, mira, nuestro pan ya está podrido, nuestros zapatos están desgastados porque venimos de un lugar muy lejos para conocerlos. It reminds me sometimes how susceptible we can be as pastors. Y me recuerda cuán susceptibles podemos ser los pastores. I drive a long way to come to your church. Te dice, pastor, yo manejé muchos I kilómetros para passed venir a la 5 other iglesia. churches to get to Y you. pasé 5 iglesias, You're pero vine a esta, amazing. porque usted es increíble. Yeah, I am kind of amazing, aren't I? Y yo, oh sí. You know. Well, as soon as you think that, En cuanto tú pienses eso, you're hooked. ya te atrapó. And you're not thinking straight. No estás pensando bien. And Joshua made a covenant with the Gibeonites. Y Josué hizo un pacto con los gabonitas. Then found out, oh, he was tricked. Y luego se dio cuenta que lo habían You see, engañado. we pray hard when we're going through pain. Y cuando nosotros estamos pasando por dolor, oramos como nunca. But we pray almost yawning when everything's fine. Pero cuando todo está bien, oramos medio dormidos. Lord, thank you for this day. Señor, gracias por este We día. just pray. Y oramos. Oh, Lord, you're so good. Thank Tú eres tan you. bueno, Dios, It's gracias. like, give me a break. Es como, ¿verdad? But when you're desperate, you usually can't get very flowery with your words. Pero cuando estás desesperado, no echas flores, ¿no? You're like, Tú God. estás como, Dios. Oh, those are the prayers the Lord hears. Esas son las que escucha Dios. Look, I love how Charles Spurgeon urged pastors to see suffering in this way. He said this. Charles Spurgeon dice esto para animar a los pastores a que vean diferente el sufrimiento. He says, the Lord gets the best soldiers out of the deserts of affliction. Él dice, el Señor crea los mejores soldados en el desierto de la aflicción. How many of you have read this poem, this unknown soldier in the Confederate War in America? It's a famous prayer or a statement that he made. Hay un poema que lo escribió un soldado que no se conoce su nombre, que era un soldado en la guerra civil en Estados Unidos. He said, I asked God for strength that I might achieve, Y él escribió esto, yo le pedí a Dios fuerza para lograr, but I was made weak that I Pero- might learn to humbly obey. pero él me hizo débil para que yo pudiera obedecer en humildad. I asked for health that I might do great things. Yo le pedí salud para hacer cosas grandes, I was given infirmity that I might do better things. pero él me dio enfermedad para hacer cosas mejores. I was asked for riches that I might be happy. Yo le pedí riquezas para ser feliz, I was given poverty that I might be wise. pero me dio pobreza para ser sabio. I asked for power that I might have the praise of men. Le pedí poder para que los hombres me alabaran, I was given weakness that I might feel the need for God. y me dio debilidad para entender mi necesidad por I Dios. asked for all things that I might enjoy life. Yo pedí todas las cosas para disfrutar mi vida. I was given life that I might enjoy all things. Más bien me dio vida para disfrutar todas las I cosas. got nothing I asked for, Y no me dio nada de lo que le pedí, but everything I hoped for. pero sí todo lo que esperé. What a great poem. Qué buen poema. You know, he delivered us from so great a death, verse 10 tells us. Y versículo 10 dice que Él nos libró de tan grande deuda. And he does deliver us, Y sí nos libra. in whom we trust that he will still deliver us. Y confiamos en que seguirá librándonos. And I love verse 11. Y me encanta versículo 11, You also helping together in prayer for us. porque dice, cooperando también ustedes a favor nuestro en oración. You know, I love that. He gives them a sense that he needs their prayers. Me encanta como Él les dice que necesita su oración. That he could say, thanks may be given by many persons on our behalf for the gift granted to us through the many. Y dice que da gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. You know, the youngest saint in the Lord can aid the strongest apostle. El santo más joven en el Señor puede ganarle al apóstol más You know, fuerte. who can we encourage? ¿A quién vamos a poder animar? You know, in our congregation, En nuestras congregaciones, I'm not there just to make them feel good. yo no estoy ahí solo para que ellos se sientan bien. I'm there to equip them as soldiers. Yo estoy ahí para equiparlos como soldados. You know, we're not a hospital in a sense. La iglesia no es un hospital en un We're sentido. boot camp. Es un centro de We're entrenamiento. training. Estamos entrenando. Yes, there are those that need comfort and Y they sí, need bandage and their wounds bandaged. Hay algunos que están heridos, necesitan consolación, necesitan curar heridas. But it's so that they can get out in the battle. Pero las curamos para que salgan a la batalla otra vez. Ultimately, that's the goal.
porque al final esa es la meta. So I challenge the congregation. Entonces yo reto a la I congregación say, look, and you can come in here to the church y yo les digo, si ustedes vienen aquí a la iglesia, with one of two attitudes. pueden venir con dos actitudes. You can come in here and look around Pueden venir y mirar and say, I wonder who's going to bless me. y decir, me pregunto Who quién me va a will make me bendecir feel hoy. good today? ¿Quién me va a hacer sentir Oh, I bien? like that person. They say some Oh, nice things to me. Esa persona siempre me Oh, hace they're going sentir away. bien. Okay, where Oh, else? se fue. Who else can Entonces, ¿a bless quién me? más busco? ¿Quién me va a bendecir? Those people will be the most miserable people in the world Esas personas son las personas más miserables del mundo, because it'll never be enough. porque nunca va a ser suficiente para ellos. Then there's others. Y luego están los They otros, look around. los que miran, I wonder who it's going to be. me Who pregunto, can I encourage ¿a today? quién puedo animar hoy? That person looks a little lonely. Esa persona se ve solita, That person's sitting by themselves. está sentado solo ahí. I'm going to go encourage them. Voy a ir a animarlo. I told my elders, Yo le digo a mis I ancianos, says, you better not ever leave this church if you haven't met somebody new. yo les digo, más les vale nunca salir de la iglesia un domingo sin haber conocido a alguien nuevo. One of my very faithful elders told me a story. Uno de mis ancianos más fieles me contó una historia. He was in a rush to get out and meet his family, to grab a bite to eat. Estaba como de afán, tenía que ir por su familia para poder ir a comer. And on the way out, he realized he hadn't met anybody new. Y ya iba a irse cuando se dio cuenta de que no había conocido a alguien nuevo. And he remembered his commitment. Y se acordó del So he compromiso que comes había back in the hecho. church. He's looking around. Y entró a la iglesia y He sees a buscaba, lady sitting by buscaba. herself. Y vio una señora sentada solita. So he goes over there, Y va a donde ella estaba. says, hi, I'm Stu. Y le dice, hola, soy Stu. And she told her name, and he Y says, ya se presentó. so how long you been coming here? Y le dijo, ¿hace cuánto vienes? And she goes, this is my third time. Y él le dijo, es mi tercera vez. He goes, really? Y él dijo, ah, ya. So you like being here? ¿Y te gusta estar aquí? Well, she goes, honestly, Y dijo ella, honestamente, this is the third time I've come and no one has talked to me. esta es la tercera vez que vengo y la primera vez que alguien me habla. And you're the first one. Tú fuiste el primero. And so he began to tell her, he's an elder, and he got her information and got her connected with a home group. Y empezó a hablar con ella, obtuvo su información y la conectó a un grupo. Now, years later, she's still a faithful member of the church. Y muchos años después ella sigue siendo un miembro fiel de la She iglesia. had told him, I had decided if no one talks to me this third time, I'm y- never coming back. Y ella le dijo, yo ya había decidido, si nadie me habla por tercera vez, no voy a volver a esta And that iglesia. blew the elder's mind. Y eso le It's just explotó la the mente a thought of él. him coming back, this one lady, her life has changed. Porque solo porque él se acordó ahí antes de irse y volvió, cambió la vida de esta mujer. Listen, you guys all know this Y todos ustedes ya saben because you're in esto, ministry. porque están en el You, ministerio. you see needs, you see people hurting, you see their troubles, Ustedes ven el dolor, ustedes ven la necesidad en las personas. and you're drawn to them. Y son atraídos a esas I necesidades. have known pastors Yo he conocido pastores that see Mrs. So-and-so coming toward them. que ven a tal persona Like, entrando. oh, no, I don't want to talk to her. Es I got to como, go "Ay, over ya me here. escondo porque no quiero And they hablar con avoid ellos". people that are kind of needy. Y evitan a estas personas que son como necesitadas. I'll never forget something Spurgeon said in his lectures. Y nunca me voy a olvidar algo que Spurgeon dijo. He says, if you have Mrs. Grundy come up and complain to you about her arthritis, Y él te dice, si tú tienes al ceñito que viene a quejarse de su artritis and bend your ear for 20 minutes about all of her problems, y te ocupa 20 minutos contándote todos sus problemas, don't ever think you're more important nunca pienses que eres más importante than to listen to that. que hay algo más importante que In escucharla a ella. fact, that's what God does for us De hecho, eso es lo que hace Dios por nosotros. by showing that kindness and patience. Él nos muestra esa bondad, esa You paciencia. don't know, it's not just blessing them, Y lo que tú no sabes es que eso no solo lo bendice a la otra but persona, you are changing. sino que tú también eres You're cambiado. realizing you're just part of the big orchestration of God working in souls. Te das cuenta de que eres parte de la orquesta de Dios que está trabajando en las vidas de las So I personas. haven't even really got to the title of my message yet. Ni siquiera estoy en el título de mi sermón aún. But I will just say this, it shows up in verse 12, Pero sí les voy a decir algo que dice en versículo 12. and you can get to the rest of it on your own. Y ustedes mismos averiguan el resto. But these are essential things I believe in ministry. Pero son cosas esenciales que yo creo del ministerio. To minister to souls around us. Para ministrar las almas que nos rodean Powerful. de manera The poderosa. grace of God it is working in us. Es la gracia de Dios la que obra en nosotros. And we pass that grace on.
Y esa gracia la pasamos entre and nosotros. it becomes a solid foundation Y se vuelve un fundamento sólido. because it's not what we've done for God, Porque no es algo que hicimos nosotros it's para what He's Dios. done for us. Es lo que Él hizo por nosotros. And oh, how we get to do this. Y cómo es que tenemos el privilegio de hacer If you lo que ever hacemos. conclude your life and go, well, I got to do this and I've got to do that. Si tú piensas en tu vida y te dices, es que tengo que hacer esto, I got to tengo be que there on hacer lo Sunday otro, morning. o tengo que ir el domingo I got to go temprano, to this meeting. tengo que ir a esta I got to reunión, meet these guys for prayer. tengo que hacer esta reunión de oración. You know, for us, it's never a got to, it's a get to. Para nosotros no es un tengo que, This es is a un puedo, privilege. es un privilegio. Lord, thank you for counting me worthy to be used of you. Señor, gracias por hacernos libres para ser usados por ti. Who am I that God would use me to touch souls? ¿Quién soy yo para que Dios me use para tocar almas? Thank you, Lord, for your mercies. Gracias, Señor, por tu misericordia. Thank you for this just deep, rich fellowship among the saints here. Gracias por esta comunión entre los santos aquí. I felt so at home here with these brothers and sisters. Me he sentido en casa con estos hermanos y hermanas. Just multiply our love for one another, Multiplica ese amor entre nosotros and may it splash out on all of our congregations when we go back. y que salpique a todas nuestras congregaciones cuando regresemos And may it infuse into the culture y que pueda llenar en nuestra cultura that there are people who love God and love others. que sí hay personas que aman a Dios y aman a otros. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. God bless you guys.